Vamos a ver el día de hoy lo que son las funciones vectoriales de variable escalar. Una función de variable o una función vectorial en este caso es aquella función de variable real cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores en el espacio. Es decir, es una función, si nosotros representamos como conjuntos, es una función real. Esta es una función de vectores y los vectores están conformados por un conjunto de números reales. O expresado de otra forma, básicamente podemos expresar una función vectorial como una función r de t o f de t. Voy a utilizar acá la letra r de t, ya que generalmente utilizamos esto como una función de trayectoria. Como podemos ver bien acá, tiene una, dos, tres componentes vectoriales. Entonces nosotros llamamos función escalar aquella que obviamente está conformada por números escalares. En este caso, esos escalares los denominamos los números reales, esencialmente. Entonces, toda función que simplemente depende de cualquier número del conjunto de los reales o de los escalares, entonces sería una función. Y como entonces, esa sería la función que hemos estado viendo hasta el momento, que son en cálculo 1, a lo que son funciones vectoriales de variable escalar. ¿Ya? Podemos hacer también, entonces, como este es un vector, aquí la primera componente y la segunda componente. ¿Ya? Entonces, una función variable escalar. También se conoce función variable real. ¿Ya? Esto, generalizando, simplemente que nuestro conjunto son los reales, ¿ya? Pero se simplificaría simplemente ese espacio. En la práctica nosotros solamente vemos escalares, ya que los escalares incluirían eh, varios números más, o sea, inclusive podríamos contemplar hasta los números complejos, ¿no? Entonces, considerar los reales y por lo tanto podemos denominar simplemente funciones vectoriales de variable real. Acá tenemos algunos ejemplos de estas funciones vectoriales. De t, es un vector, ¿ya? Entonces en cada componente tiene una función. Depende en este caso vamos a utilizar para la variable escalar t, entonces puedo tener acá otro ejemplo más, igual es una función del espacio 3, y de la variable t. Podemos también tener funciones vectoriales solamente en dos dimensiones, es decir, con dos componentes, solamente con i y con j, ¿ya? O podríamos decir que básicamente esta función escalar de k, básicamente, es funciones de otro tipo de vectores el que vamos a utilizar. Por lo general, si trabajamos en el espacio, que es lo más común, de tres dimensiones. Dominio de una función básicamente los componentes, o sea, como podemos ver acá, esta función va a tener un dominio, este dominio. Entonces, ¿cuál sería el dominio? De la función. Ya, acá por ejemplo, entonces tenemos esta función vectorial. Tendríamos que calcular el dominio de esta primera función, luego esta función y luego calculamos. Revisamos acá. Una función polinomial, básicamente no hay ningún dos. En cambio, tenemos los negativos. Por lo tanto, de este su dominio tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, t mayor o igual que 0. Y finalmente tenemos este tercer componente donde tenemos un logaritmo. Y recordamos, para los logaritmos, para llegar al dominio, tenemos que evitar el logaritmo de 0 y del número negativo. ¿Ya? Acá hacen una corrección de 0. Intersección es mayor que 0. Entonces, simplemente hallaríamos el dominio y diríamos que su dominio esté mayor que 0. Entonces, acá lo que necesitamos básicamente es función. Y esto ya lo sabemos por cálculo 1, entonces tenemos que, dependiendo del tipo de función, vamos a buscar
cuál es el intervalo o en dónde existe, ¿no? Entonces, en algunos casos seguramente se me va una ecuación y resolviendo la inecuación voy a lograr obtener el intervalo donde la función existe. Entonces, así voy a obtener la función vectorial. Si quisiéramos hallar el rango o la imagen, en este caso son todos los vectores de funciones. Para el caso de simplemente, ¿no? Entonces, de la misma forma, entonces ya tendríamos nuestra imagen junto. No hay no, ni del cero. Ah, pero aquí habría un detalle bien importante. El logaritmo de un número mayor a 1 siempre es positivo. El logaritmo de 1 es 0. También, porque va a existir valores negativos, ¿ya? Va a existir el 0 y va a existir valores positivos, ¿ya? En el dominio sí hay restricción, pero en el codominio no había restricción, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un valor de t igual a 1, logaritmo de 1 es 0, entonces el 0 es parte del codominio. Si tuviéramos 0,5, es logaritmo de un medio, esto va a salir negativo, entonces también entraría. Entonces, para hallar el codominio, analizamos igual el dominio de cada función, el codominio de cada función, ¿ya? Y a partir de ello, bueno, como esto es vectorial, tenemos que separar, entonces, como vector, es un poquito más difícil representar tales elementos, ¿ya? Por lo general siempre vamos a preguntar más que todo entonces el dominio, más que el mismo codominio. ¿Ya? Bien, esto entonces en forma general para lo que es una función vectorial de variable escalar. Bien, vamos a ir viendo otra afirmación o otra definición, perdón. ¿Qué serían los límites y cómo podemos definir la continuidad de una función vectorial? Ya hablando de límites, más que todo, esto es para ver cuándo existe, ¿no? La función. Es decir, podemos reemplazar un valor y vemos si existe. Y en algunos casos podemos ver hasta dónde puede existir la función. Y esto obviamente también va a permitir determinar la continuidad de esta función. Entonces, si hablamos de límites, simplemente tenemos que aplicar el límite a cada componente. Entonces, si nosotros aplicamos un límite cuando t tiende a a, que es esta función vectorial, solamente significa que tengo que hacer el límite de forma incremente. Entonces, para la primera componente, igual cuando t tiende a, para la segunda componente, cuando t tiende a, y para la tercera componente, cuando t tiende a. Entonces, para cada uno puedo hallar su límite, ¿ya? Si existen los límites en las tres componentes, entonces obviamente existiría el límite de esta función vectorial. Pero basta que en una de estos componentes no existe el límite, entonces también no existiría el límite para una función vectorial. Acá tenemos un ejemplo sencillo, donde tenemos una función vectorial. La primera componente es 1 más 3t, la segunda componente es seno de t, y la componente t a la menos 2t. Y acá se nos pide aplicar el límite cuando t tiende a 0. Ya, para el primer caso, bueno, como esto cuando t tiende a 0, simplemente se reemplaza, ¿no? En esta función, cuando t tiende a 0, acá lo propio y acá también lo propio. Si reemplazamos aquí el 0, esto se anula, queda 1. Queda 1. Para el seno de 0 va a ser 0. Y para la tercera componente, 0. E a la 0, este signo de acá, menos 1. Entonces, el límite aplicado. Obviamente acá podemos cumplir. Y en ese caso es aplicación simplemente de cálculo 1. Por ejemplo, si hubiera sido esto seno de t sobre t, automáticamente aquí diríamos, si reemplazamos el 0,
era 0 sobre 0, era una indeterminación. Pero si aplicamos el concepto de límites, el límite de una función trigonométrica del tipo seno de t sobre t es igual a 1, ¿no? Cuando t tiende a 0. Entonces podríamos hallar el límite, ¿no? Entonces simplemente aplicamos todas las técnicas de cálculo 1 para hallar los límites de las funciones. Ahora bien, puede ser posible que definitivamente no tiene límites. Asimismo, a partir del límite, de la definición del límite de una función vectorial, esto también nos permitiría hallar la continuidad de una función vectorial. Por lo tanto, una función vectorial es continua en el punto que nosotros queremos verificar, en A, si y solo si sus funciones componentes, es decir, f de t, g de t y h de t, son continuas también en el punto A. Para ser continua, ¿cuál es el concepto? Básicamente, tiene que existir el límite en este punto, ¿ya? Y por lo general, incluso se puede evaluar si no hay directamente el límite, se puede hacer un análisis con límites laterales, es decir, en el lado derecho de A existe límite y si en el lado izquierdo de A también existe límite, los dos límites tendrían que ser iguales. Entonces ahí quiere decir que es continuo. Si existe en el límite de A hacia la derecha y existe hacia la izquierda, pero son distintos, entonces automáticamente la función es discontinua en el punto A. Entonces, si la función es discontinua, toda la función vectorial también es discontinua. Bien, vamos a pasar a otro punto, que vendría a ser la representación gráfica de una función vectorial. Y acá vamos a interpretar cómo se debería graficar una función vectorial. En esencia, lo que se hace es que para cada valor de t, o sea, perteneciente al intervalo donde queremos hallar esta función, se obtiene básicamente un vector r de t, ¿ya? Que nos va a dar una posición. Entonces, generalmente yo evalúo y como hablando del límite, justamente por eso veíamos primero el límite, evalúo, digamos, para un determinado punto y voy a tener una coordenada o un vector. Como tenemos acá en la gráfica, entonces tengo un vector o un punto, una coordenada. Y obviamente si quiero graficar, entonces voy a ir variando el valor de t, entonces voy a ir hallando diferentes vectores o, dicho de otra forma, diferentes coordenadas. Y prácticamente entonces si hago una evaluación en de todos los puntos de t, ¿ya? Prácticamente lo que formaría es una curva en el espacio, donde nosotros vamos a determinar esta curva bueno, dependiendo del intervalo que nosotros vayamos a analizar. Entonces, ese intervalo lo podemos analizar desde un punto A hasta un punto B, entonces desde ahí vamos a graficar esa curva. En general, si no tenemos los límites de t, generalmente siempre consideramos una función que va desde menos infinito hasta infinito, para el caso de t, y obviamente la función va a continuar en el espacio. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. En esencia, general la curva. La opción es donde una cuádrica, y recordamos por geometría analítica que, bueno, una cuádrica en el espacio. Si estamos trabajando desde una función vectorial, sí o sí solo voy a tener una curva. Es posible que cuadriplica que esa sea el resultado de la función, la similar o por la superficie, ¿ya? Entonces va por la superficie más o menos haciendo esa misma trayectoria, pero en realidad vamos a ver aquí también de una función. Tengo una función donde las coordenadas, como todas las funciones aquí son lineales, vean bien, tengo esta función, es
3 menos t es lineal, 2 menos 2 más 2t también es lineal, y 1 más 3t también es lineal, es decir, que crece de forma lineal. Básicamente va a decir que mi vector o que se vaya a formar, o mi curva, también va a crecer de forma lineal. Por lo tanto, esta gráfica sería prácticamente una recta, ¿no? Una recta. Acá, por ejemplo, para poder hacer este ejercicio, lo que se hace es, por ejemplo, utilizar, buscar dos puntos y unir los dos puntos y obviamente trazaría esta recta, ¿no? Por ejemplo, acá voy a tener este punto 3 menos 2, 1. ¿Cómo obtendría este punto? Aquí voy a reemplazar, digamos, el valor 0, el más fácil. Reemplazo el 0, tendría 3, 0 menos 2, 0, 1. 3 menos 2, 1, que sería el punto más sencillo. Podría poner otro punto, bueno, puedo poner el valor de t igual a 1, sería esto 2. 2 por 1, 2 menos 2, 0. ¿No? Entonces sería 2, 0. Y aquí 3 por 2, 6 y 1, 7. 2, 0, 7 sería el otro punto. Si nosotros unimos los dos puntos, obtendría esta recta. Entonces, de forma más sencilla, tendría la recta. Ahora bien, si nosotros queremos hallar la ecuación de la recta, bueno, podemos calcular justamente su vector dirección, ¿ya? Y aquí un poco sencillo, como tenemos acá esto, lo puedo expresar justamente, vean bien esta ecuación, como ahorita está en forma paramétrica. Si nosotros recordamos, si esto lo igualo, hago una igualdad triple, me sale la ecuación de una recta, donde básicamente este término menos 1 está debajo de x menos 3, este 2 iría debajo de x más 2, y este 3 iría debajo de z menos 1. Por lo tanto, mi dirección de esta recta sería menos 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, rápidamente podemos identificar acá las componentes, por ejemplo, algún punto o varios puntos, así como también la dirección, ¿ya? Esto es para el caso de entonces de funciones lineales, entonces siempre voy a tener una recta y fácilmente puedo identificar sus características. Acá tenemos otro ejemplo, en el cual la función ahora ya no es lineal. Entonces, en este caso la función tiene una función trigonométrica de tipo coseno, la otra de tipo seno, y aquí una función, diríamos, lineal de t, ¿ya? ¿Y cuál sería la gráfica de esta función? Acá ese es otro método que podemos utilizar en algunos casos. Podría ir poniendo punto por punto. Por ejemplo, el primer punto con 0, diría coseno de 0 vale 1. Acá vale 1. Seno de 0 vale 0. Para y vale 0, entonces está bien acá. Y para t igual a 0, entonces empezamos justamente en este primer punto. Y así sucesivamente puedo empezar a poner valores y empezar a graficar, ¿ya? Pero si vemos bien acá, entonces a veces es tedioso hacer ese proceso de ir sacando punto por punto. Y es más, es posible que pueda cometer el error de que sacando algún punto, digamos, no muy cercano, por ejemplo, saque este punto y luego saque este punto de acá y tenga este punto de acá, no sepa si esto es una curva o si es o como eh, una recta y otra recta, o sea, oblicuas, ¿no? Entonces, es un poquito más difícil determinar cómo va la figura. Entonces, para tener mejor relación habría que tomar puntos más cercanos y obviamente una mayor cantidad de puntos, así sabríamos exactamente cómo va la función. Entonces, aquí se sugiere utilizar tal vez otra técnica. Por ejemplo, tratar de separar o eliminar los parámetros. Por lo menos, tal vez entre dos variables, ¿ya? Si se puede entre tres, mucho mejor, entre las tres, entre las tres componentes, mucho mejor, pero si no, no hay problema, se puede hacer entre dos variables, como en este caso. Aprovechando que esta es una función coseno y esta es una función seno,
Entonces voy a tomar simplemente estas dos variables, x y, y de acá voy a elevar cada una al cuadrado. Entonces tendría x al cuadrado va a ser igual a coseno cuadrado de t, y cuadrado va a ser igual a seno cuadrado de t. Si nosotros sumamos estas dos componentes, x cuadrado más y cuadrado me va a dar igual a 1, porque básicamente coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t por identidad trigonométrica pitagórica es igual a la unidad. Entonces, ahí puedo apreciar de que esto es una circunferencia de radio unitario, ¿ya? En esencia, entre el eje X y Y, o sea, en este eje de acá, básicamente esto es una circunferencia de radio unitario, ¿ya? Y lo único que va a variar es el valor de t, o sea, es decir, más o menos podría tener la idea que esto es una circunferencia, pero como t va aumentando, o sea, a medida que va pasando esto va aumentando, entonces esta circunferencia se va levantando, o sea, entonces de lo que era una circunferencia se empieza a levantar y va formando justamente esta hélice, ¿ya? Que, bueno, aquí parece con lo que más conocemos como un resorte, ¿no? Entonces es como un resorte que estuviera comprimido y como T va aumentando, entonces se empieza a estirar y poco a poco va a aumentando, ¿no? Entonces, de esta forma se puede graficar esta función. Entonces, si podemos ver bien acá, vamos a ver acá en el GeoGebra. Tenemos acá las gráficas, vamos a ver si las recupera y si no vamos a volver a entrar acá. Perfecto, tenemos acá esta primera gráfica. Vamos a... Bien, para poder graficar, si utilizamos el GeoGebra, se recomienda utilizar este comando, curva, ya que tiene dos formas de ver. Uno es curva y nos sale la opción de dos, solamente dos coordenadas. El parámetro, límite inicial y límite final, o sea, del intervalo. Y podemos utilizar en forma general para el espacio el mismo comando curva, pero poniendo primer componente, segunda componente, tercera componente, el parámetro que estoy utilizando, o sea, la variable que va a variar acá en este caso, y el límite inicial y el límite final. Entonces acá, por ejemplo, he graficado esta función para que se note, en vez de poner t, he puesto t quintas, o sea, para que sea un poco más pegadita, porque si la pongo t, esto va creciendo mucho más rápido y no se nota mucho el efecto, entonces hemos puesto que esto sea t quinto, ¿ya? El límite va desde 0, desde el punto 0, y he puesto hasta un rango de 50 para que podamos ver bien la función. Entonces, si nosotros vemos bien desde arriba, la función es una circunferencia. Este es el eje X y este es el eje Y, que tengo acá una circunferencia. Entonces, efectivamente, verifica esto. Entonces, si yo solamente considero estas dos variables, veo cómo es la gráfica. Entonces, lo que hemos hecho es correcto, ¿no? Entonces, hacemos entre las dos variables y prácticamente es una circunferencia. Pero como ya tengo una tercera variable, obviamente eso hace que cambie. Entonces, aquí un poquito vamos a ver. Empieza en 0, empieza luego a crecer a medida que t también viene a crecer y esto va a ir creciendo, ¿sí? De esta forma, entonces así va a ir creciendo mi función. Entonces, es una opción también para poder graficar las funciones vectoriales de variable escalar. Entonces, tratar de eliminar dos variables o las tres, es el parámetro, tener una idea del gráfico en alguno de los ejes y a partir de eso variar el otro eje. ¿Ya? Podemos utilizar esta herramienta, el GeoGebra, para poder graficar mucho mejor.